Hola, Guillermo Atlas, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marco? Muy bien, contento como siempre de participar en un programa y hoy un día muy especial, ¿no? 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un día de lucha de las mujeres, este, así que me parece muy importante poder Ahora mi amiga participar. Marita Marchini va a hacer un resumen sobre el 8 de marzo en especial, pero le digo que estuve averiguando también por saber, porque quería saber de dónde salió el La, la- famoso 8 de el 8, marzo. claro, aparte Clara Zetkin, que fue una comunista judía alemana, es la madre del proyecto del 8 de marzo, ¿no? Claro, el proyecto de la ONU, pero No, 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 de la ONU no, no, es anterior a la ONU. El 8 de marzo es anterior a la ONU. por supuesto Eh, que es anterior. no, 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 La no, el 8, no, no, declaración, el 8, no digo la fecha, está claro. Me refiero a la creación de un Día Internacional de la Mujer. claro, bueno, Se creó en los años pero 30 a partir de Clara Zetkin, antes del ascenso del nazismo al poder. O sea, fue vamos, una ok. Clara Zetkin, ¿no? Buena Una comunista. referencia. Le Sí, Clara digo Zetkin. que, bueno, yo averiguando, hay antecedentes anteriores al 1900 incluso. Ah, Eh, por supuesto, que eso desde ya, es por muy supuesto. interesante. Bueno, le Sí, sí, digo que muy somos dos privilegiados, porque somos los únicos hombres que vamos a estar en el programa de hoy. bueno, menos mal. Así que lo menos que le puedo Sería pedir, la cuota masculina, así como hay cuota claro, femenina. somos al revés, somos el cupo O sea, masculino. el cupo masculino, o sea, la discriminación positiva hoy, ¿no? Exacto, exacto. Por lo cual, lo menos que le puedo pedir es que me hable de una mujer. Y obviamente voy a hablar de una mujer. Hoy vamos a hablar de una escritora, mujer y aparte argentina, Ok, y judía también, por supuesto. Voy a ujú, hablar hoy de Alejandra Pizarnik, ok. la gran poeta judío-argentina, que no, bueno, que falleció muy joven, puedo ya decir que se suicidó, y que realmente es una figura literaria internacional, es decir, ha sido publicada en muchísimos idiomas hasta el día de hoy, tiene una vigencia impresionante. Han salido las obras completas de ella en edición bilingüe en castellano-alemán, o sea, por ejemplo, es decir, cualquier persona medianamente culta, interesada por la literatura y preocupada por el tema de la mujer, conoce la figura de Alejandra Pizarnik. Una gran personalidad. Vamos a empezar a hablar de ella, si te parece, Marcos. Sí, sí. También aparte de una gran escritora, es también una gran traductora. Cuando hablamos de traductora, estamos hablando de traductora de libros, de digamos, de Artaud, Henri Por, su, Michelet, Cezanne. por supuesto, ¿sabes por qué? Ahora les voy a contar, porque estuvo también viviendo varios años en París, ella hablaba muy Exacto, bien tuvo francés. becas, exacto, Tuvo becas, exacto. vivió mucho tiempo en París. Bueno, vamos a hablar de ella, Bueno, ¿no? vamos, avancemos. Exacto. Ella en realidad se llamaba Flora Alejandra Pizarnik. Nació en abril, el 29 de abril de 1936. ¿Saben dónde nació? En Avellaneda, Ujú. en el seno de una familia de inmigrantes judíos provenientes de Europa del Este, clásico, ¿no? Sus padres, Elías Pizarnik y Rejla Bromiker, habían llegado a Argentina, como siempre, nuestros antepasados inmigrantes en la Argentina, huyendo, digamos, del antisemitismo europeo, de la miseria. Digamos, Argentina fue en ese momento realmente un puerto, un destino muy importante para mucha gente, así como fue Estados Unidos. Ella Ujú. creció, digamos, en un ambiente sencillo, humilde, si se quiere, entre un yiddish doméstico y el español de la calle, ¿no? Eh, Esa historia, como siempre les cuento, siempre esa cosa, esa disociación, esa historia marcada por el exilio y la pérdida. Ella nunca quiso, le gustó su nombre Flora, que le habían puesto, y se quedó con el nombre, su segundo nombre, Alejandra. Sonaba como mucho más integrada. Ujú. Pero la pobre tenía muchos problemas personales, era tartamuda, tenía un acné severo terrible, ¿no?
desde muy temprano su relación con el cuerpo fue, digamos, a ver, una fuente de angustia. Digamos, y vamos a, como buenos judíos vamos a agregar, y encima su condición de judía le daba, era como otra capa más de ser distinta. En una Argentina de posguerra, que ser judía implicaba pertenecer a una comunidad que cargaba con el duelo de millones de muertos, la fragilidad del desarraigo de los padres, y esa doble marginalidad, tanto corporal como su condición de judía y ser mujer, en una sociedad patriarcal con unos resabios antisemitas fuertes, marcó muchísimo su sensibilidad poética. Su herencia judía en realidad nunca constituyó una especie de bandera identitaria. Yo siempre les traigo algunas figuras, digamos, no les traigo personajes judíos, digamos, clásicos que podrían adaptarse a una descripción folclórica, sino, digamos, judíos desarraigados, desgarrados por la doble identidad o la triple identidad en un mundo complejo, el mundo, digamos, de la modernidad. El día que les traiga alguna figura judía de otros siglos, seguramente vamos a hablar de otros temas, pero esto es así. Para ella, digamos, desde entrada su problema central fue el tema de la fragilidad humana. Incluso en sus diarios que se publicaron póstumamente, o sea, después de que se murió, como indica la palabra, perdón la redundancia, aparecen muchas referencias a esa pertenencia ambivalente, a la familia, a la memoria, al sentido de vivir en los márgenes, ¿no? Por Ujú. eso la poesía de Pizarnik es un territorio casi inconfundible. Desde sus primeros libros, La tierra más ajena, el 55, La última inocencia, el 56, hasta las obras de su madurez, como Árbol de Diana, el 62, El infierno musical, fue construyendo un mundo en que la brevedad es una forma de intensidad extrema, o sea, era muy concisa en sus poemas. Estuvo muy influida, ahora que lo mencionaste, ¿no? También por el surrealismo francés que conoció muy de cerca en sus años de París. Los simbolistas, Rimbaud, Lautréamont, después Antonin Artaud. Ella elaboró una poética singular donde el lenguaje no solamente describe esa experiencia, sino que es como parte constitutiva de su mundo, de su vida. La palabra para ella fue una especie de refugio. Escribía sobre la noche, el silencio, la muerte, la infancia perdida, la locura, el cuerpo como prisión, el amor como náufrago, pero lo hacía con una precisión, como siempre digo, casi porque me encantan estas figuras literarias, con precisión quirúrgica, que convertía ese desgarro en una especie de belleza estética, ¿no? Dice en un poema, no sé de dónde vengo ni a dónde voy, solo sé que estoy aquí y que me muero de sed. Su creatividad poética no se limitó al verso, también escribió prosa poética, también con mucha originalidad. Una vez tocó un texto muy inspirado de una condesa sangrienta del siglo XVI, una condesa húngara, Elizabeth Báthory, ¿no? Que fue una aristócrata húngara, una historia bastante escabrosa, ¿no? Que pertenecía a una familia muy poderosa, que pasó a la historia por ser acusada y condenada junto con sus sirvientes de ser responsable, escucha, de torturar y matar a cientos de jóvenes y mujeres. Dice que la convierte en la asesina serial más grande de la historia de la humanidad. y, y en esa obra Pizarnik exploró la violencia, la transgresión con una lucidez que realmente incomodaba y fascina en partes iguales. Fue una de esas escritoras experimentales. Acordate que esa es la época de mucha experimentación en la literatura, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y también en Argentina. En Argentina hubo una vanguardia literaria muy interesante. No nos olvidemos que nuestro gran Cortázar fue, digamos, un verdadero pivote de esa literatura experimental, ¿no? En el Buenos Aires, digamos, literario de esos años, el mundo de la cultura era muy masculino, como les decía, y las mujeres que escribían debían ganarse su lugar en espacios que verdaderamente, digamos, esto es por eso es el homenaje que hoy quiero dar, ¿no? Que, digamos, espacios que no estaban hechos para ellos.
tenían que realmente esforzarse de una manera impresionante. Ella no fue la esposa discreta, ni la mamá, la madre abnegada, ni la escritora decorativa, ¿no? Esas señoras, digamos, que le gustaban a los hombres, digamos, que la mujer debía asumir un rol determinado. Fue una mujer que amó a otras mujeres también y a Ujú. hombres, que hizo del insomnio su norma, porque, digamos, escribía de noche y dormía de día. Su sexualidad obviamente fue un territorio de mucho conflicto, vivió sus deseos con libertad y angustia también, en una época que el lesbianismo era invisible o terriblemente estigmatizado, ¿no? Sus Ujú. diarios revelan una vida afectiva muy intensa. Digamos, ser mujer que amaba a mujeres en Argentina de mediados del siglo XX era un tabú absoluto, estaba fuera de lugar total. Y Obvio. Pizarnik, en lugar o Pizarnik, en lugar de esconderlo, lo convirtió en material poético. Pensemos que ella entre el 60 y el 64 vivió en París. Fue una experiencia muy importante para ella, estudió en la Sorbona, trabajó como traductora, como vos mencionaste, frecuentó los círculos surrealistas y conoció a figuras como Octavio Paz, quien le prolongó el libro de ella, Árbol de Diana, y fue uno de sus primeros promotores internacionales, muy interesante, ¿no? El gran Octavio Paz, el gran escritor mexicano, premio Nobel, ¿no? Sí, bueno, ella Entre las... trabajó en una revista justamente eh, por gentileza de Octavio Paz, que era en agregado la revista, cultural de la Embajada de México en Francia, ¿no? exactamente, la revista Cuadernos, exacto, y cuando en esa época conoció a Silvina Ocampo, Ujú. que imagínate, la esposa de nada más y nada menos que de Adolfo Bioy Casares y Sí. hermana de Victorio Campos, la gran madame, la gran dama de la literatura y la cultura argentina, ¿no? De la revista Sur, donde escribía Borges y Bioy Casares, etcétera. Oh, Sí, y se enamoraron, ¿no? Silvina fue de alguna manera para Alejandra una figura maternal y cómplice, la protegió, la introdujo en ciertos círculos literarios. Fíjate que Silvina venía de una cosa aristocrática y Alejandra venía, para decirlo nuevamente, venía de Avellaneda, una judía claro. de Avellaneda. Es decir, y claro, ella, digamos, para ella fue un trampolín muy importante. El problema que Alejandra sufría de grandes problemas, no solamente psiquiátricos realmente, ¿no? Estuvo mucho tiempo en manicomios, en clínicas psiquiátricas, ¿no? Ujú. Sufrió Sí. mucho. Fue atravesada, digamos, realmente desde muy joven, padeció depresiones muy severas, angustias, es decir, no solamente una, por decirlo así ahora, que estoy describiendo su personalidad, no solamente era una angustia que se volcaba en la literatura y punto como una forma sí, de sublimar eso, sino que realmente sufrió, incluso en esa época, sometida a tratamientos de electroshock, es decir, y ella Claro, ya tenía volcó trastorno de mucho, personalidad, tenía trastorno de personalidad, fue terrible, ¿no? borderline. Bueno, digamos, eh, digamos que ella intentó con la escritura desesperadamente encontrar un camino, pero el consumo ese terrible de medicamentos, barbitúricos, anfetaminas, se convirtió en una constante, en un hábito. Los usaba primero para dormir, para despertar, para escribir, para callar. El ruido interior decía que tenía ruido. No, tenía no, borderline. ¿Vos leíste algo que tenía borderline? No, yo el Sí, diagnóstico sí, no sí, leí. sí, sí, sí. Ah, bueno, pero ojo, Marcos, que algunos, hablábamos antes sobre el tema a veces de las Wikipedias y de los YouTube, que a veces en resúmenes ponen cualquier cosa, ¿eh? Es Trastorno de decir, la a veces, personalidad límite, bueno, TLP, conocido como borderline en inglés. bueno, eso dicen algunos, otros yo leí otras cosas, pero o sea que ni vos ni Ujú, yo tenemos la certeza porque ni la conocimos personalmente ni ujú. la tratamos, digamos, como expertos psicoterapeutas. Pero no, puede ser, cuadra también exactamente, no lo Ujú. sé. Yo leí por otro lado que era, digamos, que tenía brotes psicóticos por ese lado, pero bueno. Sí, tenía asma, Eh, tartamudez, como usted dijo. También tartamudez y buena parte,
tenía problemas, digamos, en la piel, etcétera, Sí, ¿no? su autoestima, digo. Terrible. Bueno, él en septiembre del 72 murió tras ingerir una sobredosis de secobarbital, un barbitúrico bestial. Estuve leyendo ahora para la presentación qué es esto. Dice que me decía la explicación en Wikipedia que no está más no se ofrece más en el mercado, decía, en esa Uf, forma. Imagínate. Fue un fin de semana en que había salido con permiso de la clínica psiquiátrica donde estaba internada. Regresó a su departamento, tomó las pastillas y no se despertó más. Muchos lo interpretaban como el acto final de alguien que llevaba años diciendo adiós al mundo a través de sus poemas, ¿no? ujú. Es interesante, como decía recién, ¿no? Que 50 años, más de 50 años, ¿no? De su muerte, 54 años después de su muerte, ella es una de las poetas más leídas en lengua española. En lengua española, es increíble. Sus libros Un se poco. reeditan. Sí, perdón. Sí, no, yo leía un poco que su problema, digamos, estaba agudizado. Ella tenía una hermana, Miriam, que era mayor, un par de años mayor, Exacto, y que la exacto. hermana, digamos, tenía todas las características físicas que ella hubiera querido tener, que era rubia, bonita, delgada, y que eso, bueno, la ponía a ella en un trastorno, ¿no? Porque ella era tartamuda, En un tenía espejo, asma digamos, exactamente. y era liguera, era lo que decimos nosotros, no quiero decirle el término, pero era la que armaba lío. Sí, 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 es Era en verdad. los Tenía colegios, en conflicto, todo, era exactamente. rebelde. Era muy rebelde, no era una persona, digamos, que vos la invitabas. Bueno, vamos hoy a invitar a la poeta Alejandra Pizarnik a hacer una presentación acá No, en no, en Radio Naharía. Entonces, vos, Marco, le haces una pregunta y te manda a freír mondongo, como se sí, sí, decía sí. antes, ¿viste? O sea que no Bueno, es así, una ¿viste? cosa que estaba leyendo, que sus amigos cuando iban a la casa de ella decían vamos a la farmacia, porque por la cantidad de Exacto. barbitúricos y... Exacto, terrible, eh, era una cosa espantosa, espantosa. Yo digo, es interesante, digamos, no hay tantas poetas argentinas en el mundo que se siguen reeditando los libros, que hay, digamos, que ha sido figura de obras de teatro. Ahora no recuerdo, yo he visto una obra de teatro de un dramaturgo argentino muy interesante. Ella es el personaje central de la obra. Hay películas, canciones. Dicen algunos que su escritura todavía sigue tocando algún nervio, digamos, que tiene que ver con no con la actualidad, sino que un nervio universal. Y cuando digo universal no me refiero al aspecto solamente geográfico, sino que me refiero al aspecto de tiempo, algo que fue importante en el tiempo de los griegos antiguos y de los macabim y que Ujú, sigue siendo vigente el día de hoy. ujú. El sufrimiento, la angustia, Bueno, ella eh, era una persona que ya de pequeña venía con esta angustia, con esta cuestión de querer salir de donde estaba, salir de ella misma, ¿no? O sea, de exactamente, hecho cambió no es que cambió su nombre, sino que quiso, el Flora no lo quería y la familia no. la llamaba Bluma, Blumele, Claro, Blumel, Blimele, Blumel, Blimele, exactamente. Ah, mira, leíste y, eso. y lo desechó, no quería saber nada No, de eso, no, por ella eso no quería saber nada no, porque no se para fue él, tan lejos, no se fue tan lejos porque se llamaba, Alejandra era su segundo nombre en realidad. Eh, exactamente, es cierto, pero es interesante que, digamos, su rechazo a Blímele, a Flora y, digamos, un poco al hogar, tiene que ver también con la necesidad de salir, porque eso era lo que ella veía como que la aprisionaba, ¿no? que Pero eso ella también claro, era la prisión. Y es interesante que, digamos, justo hoy, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que no es el Día Internacional de la Mujer, digamos, como un día sino es el día de la lucha por los derechos de la mujer. Vemos una mujer que realmente combatió a nivel personal con su obra contra el dolor interior, pero también contra los límites que el género le imponía, contra el silencio que la sociedad reservaba para claro. quienes no encajaban en esa sociedad.
que haya logrado eso, en medio de todo, digamos, en una poesía tan luminosa y verdadera, es uno de los grandes milagros de ella, de la literatura argentina. Eh, y en sus propias palabras decía Alejandra Flora Blimele, yo quería ser una poeta y también una persona. Parecía tan fácil, dice ella. Lamentablemente, lo digo yo, bueno, lo dice cualquiera, no fue tan fácil. Pero lo que dejó esa voz que sigue hablando de la oscuridad, me parece que sintetiza eso, ¿no? Sintetiza esa especie de nostalgia, ¿no? Por un mundo, digamos, donde la poesía la convierta en persona y en alguien en un mundo de iguales. Eso es lo que quería hoy traerles el 8 de marzo y ese es mi Sí, homenaje a a veces Alejandra pasa que no Pizarnik. sabemos cómo canalizar esa angustia. Y en el caso de ella, que tenía ese poder de escritura y ese poder de creación artística, Seguramente hay canalizó, traducción a Libret, seguro que hay. debe No, haber, debe no, haber. no, no lo chequeé, pero Desconozco, debe haber. No desconozco. desconozco. Pero digo, justamente, a veces vemos muchos casos de suicidios por pastillas y suicidios por gente que está borderline, que está... el borderline significa que está entre la realidad y el más allá, ¿no? Y algo que la línea, el borde es la línea de la realidad, digamos, del contexto, de tener conciencia de contexto. Bueno, hay mucha gente así que no ha logrado sacar de sí esto, y ella, sin embargo, lo plasmó en obra, y bueno, como Hubo bien dice muchos usted, artistas que hicieron eso se y hay, transformó en como un gran. por un lado hay una especie de idealización, algunos dicen, bueno, justamente porque era así, por eso, no, no. Eh, Todos los especialistas dicen al revés, dicen, a pesar de haber sido así, fue una gran Exacto, artista, es al exacto, revés. ¿Ok? exacto. Encontró un canal, digamos. Quizás Encontró un camino, si no hubiera exactamente, estado, quizás se hubiera ido de este mundo mucho antes, capaz. Porque exactamente. tuvo muchos Eso sí, intentos de suicidio. exactamente, así es, eh, Marcos. Ni más ni menos, es cierto. Entonces, bueno, al no poder canalizar, capaz que se hubiera quitado la vida mucho antes. Pero bueno, Exacto. es quien se encuentra, qué difícil esa dicotomía de hermanos, ¿no? Esa dicotomía de hermanos, esta semana fue el Día de los Hermanos, no sé si usted Ujú. lo toma en No, cuenta, pero bueno, hay un no, día no. también, hay un Día del Sí, Hermano. no, en Europa en general y en Alemania menos, no se le da tanta bolilla a ese tipo de cosas como en Argentina, que hay día para cada cosa y todos lo festejan y se dan florcitas y besitos, eso. Porque somos más amucheros, Toma, somos más exacto. Ese, abrazadores, sí, es besuqueros. besuqueiro, sí, exactamente. Ok, bueno. Estimado Atlas, gracias por estar acá presente y hacerme pata porque estoy solo en el Día de Mujer con tantas mujeres. Muy Así bien, me que alegro mucho y un bendito gran abrazo a seamos, un como gran abrazo dice a todas las mujeres ahí y está, que sigan luchando por sus derechos. Me como solidarizo dice la Grey plenamente. cristiana, bendito seamos entre tantas mujeres. Exactamente. Nos vemos. Ale, como digo yo siempre, y no me canso de decir, tenemos a Guillermo Atlas aquí en este equipo y es el lujo de todas las semanas poder disfrutar a alguna personalidad que él nos trae. Yo me Gracias, siento Guille. muy feliz de estar con ustedes. Chao, hasta la próxima. Igualmente. Chau, querido. Chao, chao. En el aire de Internet, una nueva brisa. Radio Naharía. Voz y voz en castellano. Desde el norte de Israel para el mundo.